a prestar atención. Capítulo 2 de Tesalonicenses. Vamos a leer capítulo 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió del error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reina y gloria. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, las cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza y gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Tenga sus Biblias abiertas. Vamos a ir viendo, hermanos. La iglesia de Tesalónica ponía a Pablo feliz. Y por varios motivos. Y recordemos, hermanos, que los apóstoles continúan la obra de Cristo. Es como que Cristo, que no muere viejo, continúa su ministerio a través de la vida de los apóstoles. Ellos hacen las señales de apóstol, dice Pablo. Escribieron con autoridad lo que Jesús nunca escribió. Ellos bendecían o maldecían con la autoridad de Cristo. Por lo tanto, cuando Pablo dice en los últimos versículos, ¿verdad? 19 y 20, cuando Pablo dice que la iglesia en Tesalónica es gloria y gozo de Él, lo era también de Jesucristo. ¿Cómo ser una iglesia así hoy, hermano? Ese es nuestro reto hoy. Peter Jones, en un artículo, creo que es un artículo aquí, dice que una encuesta últimamente en Estados Unidos afirma que solo 50% de los adolescentes cristianos
afirman que Jesucristo resucitó realmente de la tumba. Solo la mitad. La otra mitad dice eso no importa. Y dicen ser cristianos. Solo un 44% de los adolescentes cristianos piensan que Jesucristo es Dios en forma humana. O sea, no es divino. Y solo un 40% de todos ellos abren su Biblia 2 veces al año. Nuestra meta debe ser gloria y gozo de Jesucristo. Y vamos a ver qué es lo que produce esa iglesia, porque aquí lo tenemos en capítulo 2. Vamos a ver 2 puntos. Primero, sus predicadores y sus ancianos y sus líderes. Y segundo, la iglesia. Pablo nunca andaba solo. Cuando Pablo en capítulo 2 habla en plural, nosotros, habla de él y Silas, Timoteo y los compañeros que andaban, los otros evangelistas que andaban con él. ¿Y cuál era su carácter? Versículo 2. No eran miedosos. Lo primero que señala Pablo era su denuedo, su valentía. ¿Qué es lo que más hace falta en este mundo en que estamos, hermanos? Ancianos, pastores. En Apocalipsis 21, Juan ve el desfile al infierno. Y recuerden quiénes están a la cabeza de la fila que va al infierno, los cobardes. Lo primero que menciona Pablo en cuanto al carácter de los ministros, los siervos, los líderes de la iglesia, dice, habiendo padecido y sido ultrajados en Filipos, nos quedamos callados, metimos el rabo entre las patas y nos fuimos para casa. No. Tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros a vosotros también el Evangelio. Y hubo otro alboroto en Tesalónica también y se tuvieron que salir. Valentía, hermanos, Esteban, Jeffrey, Max, Marcelo, los otros ancianos aquí presentes del presbiterio. A esto nos llama Dios. Son días que exigen valor para ser veraces. Segundo, versículo 6, Pablo dice, no éramos vanidosos. No buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de ninguno. Este es un tema constante desde Jesucristo, que decía a los judíos, por ejemplo, en Juan capítulo 5, dice Jesús, yo no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió del Padre. Y él reclama, dice, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros? Es lo único que les interesa. Su propia vanidad. Yo no busco. Yo busco solo la gloria que viene de Dios. Esto fue un tema desde Jesús y Pablo y los apóstoles siguen ese mismo tema. No buscan la gloria de los hombres. No son vanidosos. Ellos se despojan para servir la causa a la cual Dios los había llamado. Versículo 9, no eran perezosos. Pablo tenía derecho de comer del trabajo. Pablo dice en 1 de Corintios, no se le pone bozal al buey que trilla, el obrero es digno de su salario. Sin embargo, para no dar lugar al chismorreo, para no dar lugar al que hable en las malas lenguas, él hacía tiendas y vendía tiendas de día y de noche, trabajaba, dice, de día y de noche, en fatiga y trabajos. No era perezoso.
Y cuarto, el testimonio personal era intachable. Versículo 10, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. La reputación de la iglesia evangélica en Costa Rica no es buena. Antes era buena, hace muchos años era buena. Y en el recorrer de los años y en la distorsión de la teología, principalmente el mal llamado evangelio de la prosperidad que exalta al individuo, exalta al hombre, pone a Dios de cabeza, sirviendo al hombre, empezaron muchas cosas de que ustedes saben y no tenemos necesidad de mencionar. Y la reputación de la iglesia y de los pastores y los líderes de los pastores hoy en Costa Rica es mala. Contribuyamos nosotros a restablecer esa reputación, hermanos. Contribuyamos nosotros a restaurar esa reputación por causa de Cristo. Cuidémonos mucho. Cuidémonos unos a otros, del equipo de líderes, iglesia entera. Eso es el carácter de los líderes. Número 2, su mensaje. Su mensaje, según versículo 3, fue un mensaje veraz, porque nuestra exhortación no procedió del error, ni de impureza, ni fue por engaño. Un mensaje veraz, un mensaje de verdad. Y sabemos que a nivel profundo la batalla en este mundo es la batalla entre la verdad y la mentira. ¿Satanás quién es? ¿Padre de qué? Padre de la mentira. Pero nosotros decimos eso como muy ligeramente. Satanás es padre de la mentira. Pero si yo le digo, ¿de cuáles mentiras? No vale decir, bueno, todas. De la mentira de que yo soy mi propio Dios. Ajá. De que la vida debe girar alrededor mío. También. Las mentiras sobre relaciones sexuales. Es padre de la mentira sobre las mentiras acerca del matrimonio. La educación. El rol de las instituciones públicas. ¿Cuáles mentiras específicamente? Pablo siempre está poniendo el evangelio contra mentira y engaño. Pablo siempre lo está haciendo, Pedro siempre lo hacía, Juan lo hacía, Judas lo hace. ¿Por qué? Porque Jesús lo hacía. Los tesalonicenses abrazaron la verdad gozosamente y por eso Pablo se goza grandemente. Ser un cristiano, gloria y gozo de Cristo significa, escuchen, significa gloriarse y gozarse de la verdad. Si yo le dijera, hermano, te invito a un cafecito con un pancito, lléguese en la tarde y nos sentamos. Y si yo le dijera a usted, hermano, hermana, explíqueme por favor, ¿cómo usted entiende con base en la Biblia? Vamos a hablar con base en la palabra de Dios. Explíqueme qué entiende usted en cuanto a la verdad y la mentira de los siguientes temas. Tome un sorbito de café antes de que empiece. Sin azúcar, eso sí, ¿verdad? Porque no tomamos café con azúcar. Usted me va a explicar con base en la Biblia cuál es la verdad y cuál es la mentira bíblicamente respecto a
relaciones sexuales antes de casarse. Pero no quiero respuesta superficial. Quiero que me explique bíblicamente cómo Dios ha dispuesto esas relaciones. Mentira y verdad. ¿Me puede explicar? ¿Me puede dar una explicación bíblica? Yo espero que no haya un solo joven aquí presente que me diga, no te puedo dar. Porque si no me puede dar, quiere decir que usted está viviendo la mentira, pensando la mentira, practicando posiblemente la mentira. ¿Me puede decir la verdad o la mentira sobre la disciplina correcta de los hijos bíblicamente? ¿Cuáles son las mentiras acerca de la disciplina? ¿Y cuál es la verdad? La educación. ¿Cuáles son las mentiras? Son muchas. Son muchas las mentiras acerca de la educación de los niños. Y hay una verdad muy importante. La participación bíblica como ciudadano. ¿Cuáles son las mentiras? Posiblemente que hemos practicado. Y posiblemente por eso Costa Rica está como está. Mentiras, hemos practicado mentira. ¿Y qué sembramos mentira? ¿Y qué segamos? Un país que ahora se teme caminar en las calles. ¿Me puede decir, con base en la palabra de Dios, cuáles son los límites de la autoridad civil, del gobierno civil? Bíblicamente, ¿cuáles son las mentiras y cuál es la verdad? De guardar el día del Señor. Clear tiene libros. Bueno, yo iba a decir, Clear tiene libros sobre todos estos temas, algunos escritos por este servidor. Iba a decir eso, pero parece mucho que estoy metiendo una cuña, entonces no lo voy a decir. La meta de la iglesia, de una iglesia sana, verdadera, es ser gloria y gozo de Cristo, honrando la verdad, no solo desechando la mentira, hermano, peleando contra el engaño. En segundo lugar, en cuanto al mensaje de los líderes, era un mensaje que yo llamo limpio. Versículo 5. Dice Pablo, nunca usamos de palabras lisonjeras, ni encubrimos avaricia. Chicos, usted sabe qué son lisonjas. ¿Sabe qué son lisonjas? Es una buena palabra. No la usamos mucho. Usamos más piropos, endulzar la lengua. Las lisonjas es la palmadita. Palabras mielosas para que usted obtenga el favor que usted quiere, lisonjas. Pablo no conquistó a ninguno por palabras bonitas ni mielosas. Fue un mensaje limpio, ni operó por avaricia. Vengan para la iglesia y ojalá sean buenas las ofrenditas. Usted sabe que eso es mi papá contaba una historia, no creo que fuera verídica, de un pastor joven que como que le notaron un poquito muchas ganas en cuanto a los diezmitos, ¿verdad? Y las ofrendas, pero bueno, no habían pescado nada todavía. Pues resulta que había una hermana ancianita en la iglesia que tenía un perrito, toda la vida había tenido su perrito y finalmente después de 25 años muere laica. Y llega la hermana donde el pastor y le dice, pastor, yo quiero que hagas un funeral para mi perrita. 25 años mi compañerita fue la laica y yo quiero que me hagas el funeral. Bueno, el pastor muy bien preparado teológicamente le hizo una exposición a la hermana, la ancianita, ¿verdad? Sobre
la diferencia entre los animales y el ser humano, que el ser humano, todo Berkov le explicó, el alma inmortal de los hombres hechos a la imagen de Dios y los perros, que no tenía eso, y como media hora duró el discurso, la pobre hermana no entendió mucho, ¿verdad? Y finalmente, cuando terminó el pastor, dice la hermana, bueno, qué lástima, todos estos años echaba las moneditas en un cofre, viera qué repleto está, era para el pastor que hacía el funeral, pero bueno, como no se puede, entonces ni modo. Hermana, no me dijiste que Laica fue buena reformada, traiga a esa perrita para acá, le vamos a hacer el funeral. Lamentablemente, ha habido ejemplos en el liderazgo de la iglesia de un poquito, se le nota lisonjas para beneficiarse, avaricias. Nosotros nos cuidamos de manipulaciones para beneficio propio. Y tercero, su actitud. ¿Cuál es la actitud de los evangelistas, los predicadores? Primero, daban un cuidado personal. Versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Qué es otro término para nodriza? Son las que cuidan, ¿verdad? Las que contratan para cuidar a los niños ajenos. ¿Qué les decimos nosotros? No me acuerdo. Una niñera, es la nodriza. Y la nodriza se le contrata porque está probada. Ella crió sus propios hijos. Ella se sabe que es muy buena con sus propios hijos. Y dice Pablo, éramos nosotros como la niñera entre ustedes que vela por sus propios hijos. Un cuidado personal. Ser líder en la iglesia no es solo dirigir el culto. No es solo dar la escuela dominical frente a la gente. Ir a reuniones. Es importante el estudio. Pablo lo dice en Timoteo. Escojan hombres idóneos capaces de enseñar a otros. Preocúpense por la sana doctrina, la forma de doctrina. Yo no digo que no sea importante el estudio de la palabra. Por supuesto lo es. Y ustedes todos saben que yo valoro eso. Insisto en eso. Pero Pablo no menciona eso. Pablo no dice, recuerden cuáles unos cultos tremendos que nosotros dirigimos. No dice eso. Pablo no les recuerda de aquella clase buenísima de teología del Antiguo Testamento que impartí. ¿Qué es lo que dice Pablo? Recuerde cómo yo fui entre ustedes. Tierno, pastoral. En versículo 11 dice, como sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos. Pablo aquí enfatiza ser padre, un tío, un hermano en la iglesia. Esteban, Jeffrey, Max, Marcelo, Ricardo, Marvin. Dios quiere poner padres y hermanos en su iglesia. No solamente directores de eventos, directores de actividades. Y cuando Pablo les recuerda de su estadía entre ellos, lo único que enfatiza en cuanto a la relación era esto: aconsejábamos y consolábamos. Esa es la tarea del líder. Ahora, la congregación necesita levantar este tipo de gente. Mamá, papá, los que tienen hijos varones, ¿cuánto ha pensado usted en que ese hijo varón suyo, que usted lo está preparando para ser un hermano, un tío, un padre en la congregación del Señor? Le está enseñando a ser dadivoso, no pensar en sí mismos, inútil, solo juegos de video sabe hacer. ¿O lo está enseñando para poder servir a otras personas con capacidad, con inteligencia, con compasión?
La iglesia necesita pensar en levantar ese tipo de líder porque hacen falta. Y cuando hayan ese tipo de líder, escuchemos, apóyelos porque tienden a desanimarse. Tengo amigos, hasta familiares, que son buenos pastores y líderes en la iglesia, muy buenos, y cumplen estos requisitos, y cumplen todos los requisitos. Y han estado en algunas iglesias tan mal agradecidas que no se los merecen. Vamos a hablar de la iglesia ahora. La iglesia que es gloria y gozo de Jesucristo. ¿Cuál fue la respuesta? Ahora versículos 13 en adelante. Primero Pablo habla de ellos, de los líderes. Ahora de 13 en adelante habla de la iglesia. ¿Y cuál fue la respuesta a la predicación en versículo 13? Dice Pablo, recibiste la palabra de Dios por lo que era, no como palabra de hombres, sino por lo que es palabra de Dios. ¿Cuáles son otras actitudes posibles, hermano? Bueno, en mi libro sobre los pretextos, ahí van a venir todas las excusas que usted necesite o que el impío necesite para no escuchar la palabra de Dios como por lo que es, cuando escriba mi libro de pretextos. Pero tal vez usted los ha escuchado o tal vez usted los ha dado algunos de los siguientes pretextos en la predicación o la enseñanza. De ahí, esa es opinión del pastor. Está leyendo la Biblia y nos dejamos decir que esa es su opinión. Y con eso entonces eliminamos la necesidad. Ese es fanático. ¿O escuchó lo que dijo? Llevar su cruz por Cristo. Dijo eso, es un fanático. No lo dijo Jesús. ¿Cómo que lo dijo? Sí, sí. No lo acepto. Bueno, ese no es un pretexto. Eso es más que un pretexto. A mí me lo han dicho a mi cara, leyendo la palabra literal del Señor y las personas han dicho, no acepto eso. Bueno, están las otras más disimuladas. Ay, fue tan aburrido el sermón, yo no pude poner atención, no entendí nada. No me gustó el tono de voz, yo no pude poner atención. ¿Viste ese pájaro volando por el techo? A mí me tenía tan distraído ese pájaro. Yo creí que cuando estaban cantando las muchachas que se cuiteaba encima, imagínense, no pude poner atención. ¿De qué se trató de la iglesia? No sé. Mira. Hizo tanto calor, yo me estaba muriendo, yo me estaba durmiendo todo el sermón, no entendí una sola palabra. Bueno, ahí podemos seguir, pero no vamos a seguir en eso. La iglesia, gozo y gloria de Cristo, hermanos, recibió la palabra de Dios por lo que es palabra de Dios, como si fuera Dios diciéndolo. Eso es otra actitud por completo. Y fíjese la última parte del versículo 13, la cual actúa en vosotros. Era visible. La palabra cuando entró en el corazón de los tesalonicenses, actuó. Y era visible el cambio. El cambio fue tan drástico en ellos que terminaron siendo como Pablo. ¿Sí? Versículo 14. ¿Qué habla Pablo? En medio de oposición. Los judíos en Judea se habían convertido en medio de oposición. Pablo en Filipos fue apedreado, fue encarcelado y tuvo que ir en medio de oposición. Y los tesalonicenses ahora en medio de oposición habían creído. Se convirtieron en Pablos.
así de fuerte la palabra de Dios, así de efectiva la palabra de Dios, lo que era Pablo, cuando ellos recibían eso es prueba de que no es Pablo. Es prueba que Pablo era solo portador de algo divino. Pablo solo llevaba lo que era de Dios. Y cuando recibimos la palabra de Dios, es Dios que cambia mi vida. Acabo de terminar un libro por Francis Schaeffer, se llama Manifiesto Cristiano, lo vamos a publicar en Clear. Muy importante este libro. Una de las cosas, Schaeffer critica la iglesia en Norteamérica, porque cada vez que trazaba la línea en la arena y decían hasta aquí no más, la sociedad venía, amenazaba a la iglesia y la iglesia corría la línea. Divorcio fácil, no, la Biblia dice, pues vamos a pasar leyes. Bueno, está bien, divorcio fáciles. Aborto, vamos a abortar bebés. No, no se puede. Sí, pues sí, lo vamos a hacer. Se pasa por la Corte Suprema de entonces sí, entonces no digamos nada. Matrimonio homosexual, lo vamos a casar entonces ni modo. A llegar al punto que la iglesia no sirve para nada. Y dice Schaeffer y deja un reto para la iglesia. Y aquí se aplica. La iglesia necesita tener clara la línea en la arena. Lo que Dios manda y lo que Dios prohíbe. Y no estar dispuesto bajo ninguna circunstancia a cruzar. Punto. A pesar de. Los tesalonicenses se habían convertido en Pablos. Valientes. No solo valientes, amorosos, ya hablamos de eso en capítulo 1, versículo 3, dice, ya conocemos el trabajo de su amor. Y en capítulo 4, Pablo dice, no tengo necesidad de hablarles acerca del amor, porque ustedes se pasan de ser amorosos. El amor se expresa en la solidaridad. Y yo sé que muchos, si no todos, aquí presentes, hemos experimentado esa bendición y el apoyo de tener este pueblo, de tener amigos, de tener hermanos en el Señor. Muchos lo hemos experimentado con SECRE, con los profesores y los administradores, cómo han apoyado el hogar y la educación. Qué cosa más hermosa, qué cosa más hermosa. Y Pablo dice en capítulo 4, dice, del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, dice. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Hermanos, yo sé que somos una iglesia amorosa, cumplimos con eso, pero podemos abundar más. Siempre se puede. El amor es una fuente inagotable. El amor no se puede llegar al límite. Abundemos más. En pocas palabras, los tesalonicenses se convirtieron de personas que antes vivían para sí mismos, se convirtieron en cristianos que vivían para la gloria de Dios y con una misión para los hombres. Se convirtieron de egoístas en dadivosos para llevar la palabra de Dios y para llevar el amor de Dios. Y esta es la iglesia, gloria y gozo de Cristo, porque es lo que Cristo hizo por nosotros. Somos gloria y gozo de Cristo cuando cumplimos esto, hermanos, porque ¿quién es Jesús y qué hizo Jesús? Jesús en el cielo no se dejó el amor de Dios. No se dejó la gracia y misericordia de Dios. Peter Jones dice, en vez de ser esotéricos, que es todo para adentro, esotérico, somos exotéricos hacia afuera. Jesucristo fue exotérico hacia afuera y se trajo del cielo la divinidad misma en forma de hombre, la gracia, el amor, la bondad de Dios, la salvación. Pablo solo podía imitar alguna faceta de lo dadivoso de Jesús.
porque es Cristo que hizo salvación por nosotros. Los tesalonicenses podían imitar a Pablo, que imitaba a Cristo, entregándose para los demás. ¿Cuántas iglesias hay en Costa Rica como la iglesia en Tesalónica? Con líderes valientes, esforzados, de testimonio personal, verdaderos padres espirituales. ¿Cuántas congregaciones convertidas de las mentiras y los engaños de la sociedad, demostrando esa conversión en compartir la veracidad de la palabra en el evangelismo y mostrando el amor? No tengo la respuesta, yo sé que las hay. Pero Dios quiere que nuestra iglesia, Pacto de Gracia, sea una iglesia así. La misión de Jesucristo fue: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades mentiroso, del Hades demoníaco, del Hades de engaño, no prevalecerán contra ella. Seamos esa iglesia, hermanos, no para gloria y gozo de Pablo, sino para gloria y gozo de Jesucristo. ¿Le parece? Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por Pablo y los apóstoles y los evangelistas Silas y Timoteo, que dieron ejemplo. Gracias por la iglesia en Tesalónica que recibió su palabra y su testimonio. Sobre todo, gracias por Cristo, el que hizo todo esto posible, porque se encarnó por nosotros, trajo gracia y verdad a nosotros, y ahora manda predicar una palabra que es verdad y efectiva. Actúa, es poderosa. Padre, escuchando esto tan bonito de la iglesia, nosotros anhelamos ser esta iglesia también. Ayúdanos a ver nuestros defectos. Ayúdanos a ver las lagunas, los vacíos. Quita los pretextos, Padre. Saca los pretextos de nosotros. Y haz de Pacto de Gracia una iglesia gloria y gozo de Jesucristo. Es nuestro clamor. En el nombre de Jesús. Amén.